Número 17, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 17, hermanos, vamos a leer ahí, hermanos, del verso número 8 al verso número 13, hermanos, ahí una vez más, cuando lo encuentre, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a leer el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Y está ahí, Primera de Reyes, capítulo número 17, verso número 8. Yo leo el 8, ustedes el 9 y así, hermanos, vamos a leer todos, hermanos, hasta el verso 12, hermanos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Primera de Reyes 17, 8. Dice la palabra de Dios: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda de Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Todos el verso 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Oremos. Señor mi Dios, Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de venir a escuchar tu palabra. Habla, Señor, a nuestro corazón, Señor, abre nuestros oídos espirituales, y que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien tome el control, que nos hable, nos edifique. Perdona todos nuestros pecados, límpianos con la preciosa sangre de Jesús, y oramos para tomar decisiones en esta tarde. Si hay alguien que no conoce a Jesucristo, que hoy sea el día de salvación. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Quiero hablarle, hermanos, en esta tarde, hermanos, acerca de esta mujer viuda, hermanos. Esta mujer sin sustento, hermanos. Esta mujer en una gran necesidad. Esta mujer, hermanos, pasando, hermanos, una decadencia muy fuerte por su vida. Pero Dios tiene el poder, hermanos, para sustentar. Dios tiene el poder, hermanos, para proveer. Dios tiene el poder, hermanos, para hacer, hermanos, de nuestras vidas algo mejor, algo útil para la obra de Dios. Pero muchas de las veces, hermanos, se nos hace difícil que, hermanos, Dios nos pueda convencer por medio de su palabra. Se nos hace difícil, hermanos, que cuando alguien nos habla el evangelio, nos pueda convencer de lo que Dios dice es verdad. Se nos hace difícil, hermanos, que cuando se nos habla de la salvación, que cuando se nos habla que Dios puede transformar nuestras vidas, que Dios puede obrar con poder en nuestras vidas, se nos hace difícil que alguien nos convenza. Y aquí tenemos una situación, hermanos, con el profeta Elías, hermanos, que manda, hermanos, a este profeta de Dios, hermanos, lo manda a la ciudad de Sarepta de Sidón, hermanos, a ser sustentado por una mujer viuda. Con una mujer, hermanos, que tiene, hermanos, indicios en su vida, hermanos, de dar el último jalón de su vida, el último pequeño recurso para ella, para su hijo, y dejarse morir. Ya no había visión en su vida, ya no había en su vida, hermanos, que la llenara de fortaleza y seguir hacia adelante. Básicamente su vida había muerto totalmente, hermanos, en la esperanza. Pero gracias a Dios, hermanos, que donde Dios llega, donde Dios manda, hermanos, siempre la bendición de Dios, hermanos. Ahora la situación aquí está, hermanos, y ahora aquí está el tema del mensaje de esta tarde, hermanos: cómo convencer a la viuda. Que le provea primero a él cómo poder convencer a esta mujer, cómo poder convencer a una mujer con necesidad.
¿Cómo convencer, hermanos, a alguien, hermanos, que ya ha tomado una decisión en su vida, hermano, de dar lo último, hermanos, de sus recursos para dejarse morir ella y su hijo, hermanos? ¿Cómo poderla convencer? ¿Cómo podemos convencer a este mundo que está en la misma situación, hermano, ciego, sin rumbo, sin esperanza? ¿Cómo poderlos convencer que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que da salvación? ¿Cómo poder convencer a un mundo perdido de que en Cristo Jesús hay vida? Amén, hermano. ¿Cómo poder convencer a aquella mujer, hermanos? Aquella mujer, hermanos, cuando de todos sus recursos lo único que piensa es quitarse la vida, hermanos, dejarse, hermano, poder, hermano, comer el poquito recurso que tiene y dejarse morir, hermanos. ¿Cómo poder convencer, hermanos, de que Dios todavía puede hacer cosas grandes de ella, de que Dios todavía puede hacer cosas grandes de ese niño, de aquel jovencito, de aquel hombre? Dios lo puede usar, hermanos, en cosas grandes. ¿Cómo poderla convencer? ¿Cómo poder convencer, hermanos, a las hermanas de la iglesia a seguir hacia adelante, hermano, a creerle a Dios y a su palabra? Amén, hermano. ¿Cómo poderlas convencer que, hermanos, que en la iglesia, hermanos, está la bendición, en la Biblia, en la oración? ¿Cómo poderlas convencer, hermanos? ¿Cómo poderlas convencer, hermanos, de que es el momento, hermanos, de que Dios, hermanos, hoy más que nunca es lo más importante de nuestra vida, más que cualquier otra cosa? Amén, hermano. Pero hay otras cosas importantes en sus vidas. Hay otras cosas, hermanos, y otras prioridades en sus vidas, pero necesitamos convencerlo, necesitamos hacerle entender, necesitamos, hermanos, que queden totalmente convencidos, hermanos, que Dios es el que da toda y todo recurso, hermanos, para poder seguir hacia adelante y no dudar del poder de Dios. Amén. ¿Cómo poderla convencer, hermanos? Número 1, hermanos. Aquí estamos mirando en el versículo número 9 que la primera manera, hermanos, y la primera necesidad, hermanos, y lo primero que Dios quiere es que Dios mande aquí, hermanos, al profeta de Dios, al profeta Elías, para ser sustentado por una mujer viuda, para ser sustentado por una mujer sin recursos, hermanos. Sin recursos. Dios, hermanos, quiere, hermanos, mostrar su poder, hermanos, en donde no hay nada, en donde hay cenizas, en donde está totalmente, hermano, seco, en donde está agrietado, en donde los recursos se han acabado. Allí, hermanos, Dios, hermano, también puede hacer cosas grandes, hermanos, pero si hay algo que necesitamos entender, que cuando Dios nos mande hay que convencerlos. Amén, hermanos. Hay algunos, hermanos, que no pueden ni convencer al gato que tiene en su casa, hermano. Ni el perro nos hace caso, hermanos. ¿Cómo poder convencer a los hijos que vengan a la iglesia? ¿Cómo convencer a la esposa que llegue a la iglesia? ¿Cómo convencer al esposo que llegue a la iglesia? Hay una manera, hermanos, de poderlos convencer. Existe una manera de convencer a aquel que no quiere. Existe una manera de convencer a aquel que está alejado, al que está apagado, al que está totalmente deteriorado de su vida. Hay una manera de convencerlo, hermanos. Y esa manera la usa el profeta Elías. Convencer a una mujer viuda. Convencerla, hermanos, de tal manera que lo poquito que ella tiene en su mano, esa poquita harina, esos 2 leños, que lo quiera convencer a ella, que le dé primero a él de comer. Imagínate, hermanos. Mira la necesidad, mira la situación. Y luego dice que apenas tengo un poquito de harina, un poquito de aceite y 2 leños para poder hacer, y lo que va a salir apenas para mi hijo y para mí. Y luego nos dejemos morir. Ahora tú me pides que te dé a ti primero. ¿Cómo poderla convencer que le dé primero al siervo de Dios?
La razón, hermanos, para poder convencer a la gente, hermanos, de que esta manera, hermanos, será el sustento, la provisión de Dios, la obediencia hacia Dios, poderlo convencer para que el esposo se acerque a Dios, que la esposa se acerque a Dios, que los hijos se acerquen a Dios. Existe una manera en la Biblia, hermanos. Y dice, hermanos, aquí en el verso número 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Hermanos, Elías está convencido que cuando Dios manda a un lugar hay que ir. Amén, hermanos. Él está el primer convencido de lo que Dios dice, hermano, y que el mandato de Dios, hermanos, es real, es verdadero. Dios me está mandando a ser sustentado por una viuda. Aquí ya se secó el río, aquí ya no hay agua. Me venía a dar de comer un cuervo, ya no viene. Ahora me manda que una viuda me sustente. Pues si Dios me está mandando, Él me ha convencido de que lo hará. Amén, hermanos. Él me ha convencido de que a cualquier lugar que Dios me mande, me sustentará. Amén, hermanos. Pero hay algunos, hermanos, que nos sentimos como que Dios no nos ha convencido todavía. Por eso dudamos del poder de Dios. Por eso, hermanos, no le creemos a Dios por muchas cosas, hermanos, porque Dios todavía no nos ha convencido de su gran poder que tiene hacia nosotros. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué tenemos miedo? Porque pensamos luego en irnos, o poder decir apartarnos, o poder, hermanos, inclusive, hermanos, a caer, hermanos, como esta mujer, hermanos, de dejarse morir, hermanos. Gente que no está convencido por Dios. Pero aquí, hermanos, el profeta Elías está convencido totalmente, hermanos, que a donde Dios lo mande, allí Dios sustentará. Amén, hermanos. Que a donde Dios nos lleve, hermanos, allí Dios nos cuidará, hermanos. Y tenemos que estar convencidos. Y dice aquí, hermanos, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Imagínate ser sustentado por una mujer viuda, hermanos. No sé, hermanos, ni dice la razón que el esposo murió, hermanos, pero lo que sí dice era una mujer viuda, hermanos, con un pequeño niño y con una gran necesidad, hermanos. Pero él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, era aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. En pocas palabras, hermanos, Dios lo llevó a donde estaba la necesidad, hermanos. Dios lo llevó a donde estaba una necesidad fuerte, hermanos. Y Dios sabe en qué lugar está esa gran necesidad. Dios sabe en qué lugar se encuentra esa gran situación, ese gran problema, aquella gran riña, aquella gran división. Dios sabe en cualquier lugar. Y allí, hermano, el que creyó, hizo caso, fue y te habló del Evangelio, fue y te habló de Cristo, fue y nos habló y nos convenció de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es el proveedor. Nos convenció de llegar a los pies de Cristo, nos bautizamos, seguimos hacia adelante. Pero aquí hay algunos que no han sido convencidos. No han sido convencidos. Todavía dudan del poder de Dios. Todavía no quieren dar ese paso hacia adelante, hermano. Es importante, hermanos, que dejes que Dios te convenza de su poder. Amén, hermanos. Y este hombre, hermanos, estaba totalmente convencido. Dios lo había convencido desde hace mucho tiempo. Y él sabía que al lugar que iría estaba convencido de la provisión y el cuidado de Dios. Pero ahora, ¿cómo convencer a una viuda? ¿Cómo convencer a esa mujer a dar su promesa de fe? ¿Cómo convencer a esa mujer a dar a misiones? ¿Cómo convencer a esa mujer a darle primero al siervo de Dios, como dice en su palabra, hermanos? ¿Cómo poderla convencer, hermanos? Y aquí va, hermanos, el profeta Elías.
Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, no solo pidió el agua, esa se la trajo rapidito, amén, hermanos, pero le pidió ahora el pan, cocidito en las cenizas. Haz como tú has dicho, haz para ti, a tu hijo, haz como tú has dicho. Dijo: pero dame a mí primero. Así dice la Biblia. A ver, léale otra vez. Y dice ahí, hermanos, ella dice la palabra: yendo a la puerta a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, mira, esta mujer ahí todavía no estaba convencida. Dice: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué, hermano? En pocas palabras, el mundo la había convencido totalmente de que no era nadie. El mundo la había convencido totalmente de llegar tanto a mejor dejarse morir. Y esos malos pensamientos que vienen a nuestra vida: ya ves, tú no sirves para nada, no sirves ni para tu hijo, no sirves ni para ti mismo, mejor déjate morir. Y le hacemos caso a los pensamientos malos que el diablo nos pone. Y aquí tenemos a una mujer convencida por el diablo. Que todo aquel que tiene espíritu de muerte, todo aquel que tiene espíritu de suicidio, todo aquel que tiene espíritu, hermano, de aquello por lo cual, hermano, lo va a arruinar su vida, hermano, es totalmente un incrédulo ante los ojos de Dios, hermanos. Y estaba convencida de no solo ella dejarse morir, dejar morir a su hijo, dejar morir a su hijo. Y qué triste haber padres, madres en la iglesia que están dejando perder a sus hijos, están dejando que el mundo se los quite, están dejando que todo lo que este mundo está alrededor está llevándose el corazón de nuestros hijos. Y sabe, muchos de estos padres están convencidos de que han perdido la batalla y ya se la han creído y ya lo han tomado de tal manera que en sus vidas se acabó toda esperanza. Por esta razón hay muchos miles de hogares, de matrimonios, de familias, de divorcios, porque están convencidos de que ya no hay otra solución. Ya están convencidos de que el problema es que por lo cual los llevó a todo eso, creyeron en la incredulidad y ahora toman la decisión del divorcio. Los abogados los convencieron. Pues sí, está el billete, hermano, ¿cómo no? Ya no hay, hermanos, pláticas, ya no hay asesoramiento. Es más, pero ese no es el problema. El problema es que muchos de nosotros mismos no buscamos el consejo de Dios, busca el consejo del ciego, como leíamos el domingo pasado, hermano, y esos ciegos convencen al cristiano. Pero ¿cómo podemos convencer a la viuda? Que le dé a él primero, que le dé el primero al siervo de Dios. Y dice: y habrá mucho aceite, habrá mucha harina, no escaseará el pan en tu casa, habrá comida por muchos días hasta que vuelva a llover otra vez. Qué bendición si fuera como ya en mi tierra, en Torreón, que llueve una vez al año nomás, hermano. Todos los días, aunque hubiera sequía, hubiera también siempre pan, comida, sustento de Dios. Amén, hermano. Yendo ella para traérsela, a él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pues ya cuando ya había pensado en dejarse morir, Elías le dijo: no tengas que, hermanos, temor.
Esa es, hermanos, la primera decisión que tenemos que tomar en nuestras vidas para poder dejarnos convencer de Dios. No tengas temor, hermanos. No tengas temor. No te vas a quedar pobre si das a la obra de Dios. No te vas a quedar pobre si das tu promesa de fe. No tengas temor si das a la obra de Dios. No tengas temor en servir. No tengas temor en poder invertir en esta campaña para los niños. No tengas temor en dar. No tengas temor. Es el primer requisito que Dios nos pide para poder ser convencidos por Dios. No tengas temor. Hay un montón de miedosos aquí en la iglesia, hermanos. Tenemos un Dios poderoso, tenemos la palabra de Dios, hermano. Levantas la mano, te inscribes, hermano, y hasta ahorita dice, hermano, me soltan ceros, pastor. No tengas temor. Y algunos que ni se han inscrito, hermano, ¿cómo te puede convencer Dios? Como a la viuda. No te has inscrito ni para promesas de fe, hermano. Te voy a dar tu puñito de harina y tu poquito aceitito, a ver si así cree, hermano. Y le voy a dar 2 leñitos en la mano también, hermano. No tengas temor, hermano. Porque para poder irte al mall y así te compras tus bolsotas de a 600, 400, no te da temor, hermanos. No te da temor para comprarte tus zapatillas, para comprarte tus pinturas, no te da temor, hermano. No te da temor para ponerte las uñas, no te da temor. Amén, hermanos. Número 1, mujer, no te dé temor. Varón, no te dé temor. Amén. Hay un canto que dice, no te dé temor hablar de Cristo. Amén, hermanos. No te dé temor. Es el principio de la ceniza. Y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Qué bueno, hermanos, que Dios siempre es específico a través de su palabra, hermanos. Dios no nos pide algo que no podemos hacer. Dios siempre nos va a pedir algo que podemos hacer. Amén, hermanos. Podemos hablar del amor de Cristo. Amén, hermanos. Es algo que podemos hacer, hermanos. Hablas de fútbol, hablas allá de que la América, que la Champions League, que el Barcelona, y que, hermano, pero no quieres hablar de Cristo, hermano. No te dé temor, hermano, hablar de Cristo. Dame a mí primero. Y bien facilito, hermanos, está la respuesta para convencer a la viuda. Bien facilito está la respuesta para convencer al que no quiere. Bien facilito está el resultado para convencer al que no quiere. Y no es que lo va a convencer, hermanos, el pastor, y no es que lo va a convencer, hermanos, ninguno de nosotros, sino que todo el trabajo lo hace, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. Que cuando escuchamos una predicación, un mensaje, hermano, abre su corazón para que el Espíritu Santo le abre y lo convence y me convence de que somos pecadores ante los ojos de Dios, que hay un infierno, hay, hermanos, un castigo en el infierno por toda la eternidad, hermano, pero ese poder del Espíritu Santo que nos convence, amén, nos quebranta. Ese corazón de piedra, hermanos, y entonces tomamos la decisión, hermanos. Y la manera, hermanos, como el profeta, hermanos, Elías convence a la viuda de que le dé así a él primero. Miren, hermanos, el versículo 14, aquí está como la convención. ¿Qué dice, hermanos? Porque Jehová, Dios de Israel, porque Jehová lo ha dicho.
porque Dios lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, hermanos, entonces, hermanos, es el momento de reaccionar. Es el momento, hermano, de tomar el paso decisivo. Es el momento, hermanos, de ponernos manos a la obra, porque Jehová lo ha dicho. Qué bendición que no es el hombre que lo ha dicho, no es el presidente, no es, hermano, ningún hombre en la tierra, es Dios quien ha dicho. Que vayamos, prediquemos, llevemos el evangelio. Es Dios quien ha dicho, hermano, dad y se os dará. Es Dios quien ha hecho, es mejor. Y me dices que de comer, amén, hermanos, convencidos, tuve sed, me diste que de beber, convencidos. Fui forastero y me recogisteis, convencidos, amén, hermanos. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y cuando te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, ahí hay que dar ese paso decisivo. Cuando lo hicimos a ellos, entonces lo hicimos para el Señor, amén, para el Señor. Pero también dice el Señor: no nomás ores por ellos, nada más, también dale lo necesario, hermanos. Lo ve ahí muriéndose de frío, una cobijita, una chamarra. Hambrientos ahí, hermanos, vaya, pare, cómprale un taco, un sándwich, una hamburguesa, amén, hermanos. Alguien en la cárcel, vaya, hay que ir, hermanos, hay que ir y visitarlo. Alguien enfermo, hay que irle y visitarlo. Alguien, hermanos, que está. Pero aquí nos podemos confundir, porque algunos hasta pudiéramos decir: pero Elías no fue a dar, al contrario, fue a pedir una torta. Hermanos, es que lo vemos de esa manera. Pero si queremos que de verdad Dios obre en nuestro corazón, hermano, hay que decir, hermano, hacer las cosas como Dios nos manda, porque Él lo ha dicho, hermanos. Él lo ha dicho. Y si lo hacemos como Él lo ha dicho, entonces, hermanos, dice ahí el 14: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Me pregunto, hermanos, aquellos hermanos, ¿por qué Jehová ha dicho? Y hemos dado no porque el pastor dice, porque Jehová ha dicho. Pasó este COVID, hermanos, fuerte en nuestras vidas, hermanos. Me pregunto, ¿hubo aceite en su casa y harina? Fue el Señor, hermanos. Por muchos días. Y hasta ahorita no ha escaseado. Hasta ahorita no ha la provisión de Dios. Que lo estamos haciendo como Él ha dicho. Como Él ha dicho. Primero Dios, primero su obra. Y el aceite y la harina no menguarán, no faltará. No está hablando aquí de escaseaba el agua.
¿Se acuerdan, hermanos, cuando se tiraba uno ahí un charco, hermanos, y le quitaba, hermanos, la tierra, hermanos, y se sacaba uno a beber agua? Escaseaba el agua. Lugares donde tenían que hacer pozos, hermanos, y buscar un chorquito a ver si salía algo de agua. Escaseaba el agua. Buscando a ver quién se apiadaba para poderte darte un pan, para poderte dar algún sustento y no morir, hermano, en ese dolor de tripas, de estómago, hermanos. Escaseaba el pan, hermanos. Pero gloria al Señor, que alguien nos convenció. Alguien nos convenció. Porque Él lo ha dicho. Si usted va a dar, hermanos, sus promesas de fe, no lo haga porque dijo el pastor, se le ocurrió al pastor, es un plan del pastor. No, hermano, porque Jehová, Dios lo ha dicho. Si vamos a diezmar, si vamos a dar a misiones, porque Jehová, Dios lo ha dicho. Qué triste es, hermanos, mirar. Duele, hermanos, ver, hermano, acompañarlos ahí, hermano, y echarle, hermanos, ahí en la máquina, hermanos, ahí de Clayton County, hermanos, puros de así, de a 20, de a 50, porque no hacemos lo que Jehová Dios nos ha dicho. Entonces Dios, por otro lado, los recoge, hermanos. Pero la palabra de Dios dice que si entonces lo hacemos como Él dice, entonces se fue ella e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa. Subraya ahí, hermanos, y que quede subrayado para cuando un día se vuelva a poder subrayar lo que dice ahí. Muchos nos cuesta decir porque no estamos convencidos que Él puede darnos por muchos días, hermano. El lugar donde vivir, no nos ha faltado calzado a nuestros pies, ropa para vestir, comida para nuestros hijos, un techo donde vivir, hermano, por muchos días, dice el Señor. ¿Cuántos no sabremos, hermanos? Pero si dice muchos. Si le multiplica nomás 25 años por 300, ¿cuántos años? 300, ¿cuántos años días tiene el año? 65. ¿300 qué? 65, hermano, ya le quitó uno, hermano. Fíjate cuántos días son, hermanos, en 25 años. Hermano José, ¿a los cuántos años llegó a los pies de Cristo? A los 28, casi por ahí, hermanos, 23 años por ahí. Amén, hermanos, gloria a Dios. Amén. Hermano Mora, ¿a los cuántos años llegó a los pies de Cristo? Dios, hermano, el Señor lo convenció. Y hasta ahorita, hermano, hay harina, hay aceite en su casa. Gloria al Señor, hermano. No trabaja el hermano, no está pensionado, pero dice, porque Él lo ha dicho, hermanos. Él lo ha dicho. Pero algunos que nos hace falta, hermanos, que nos convenza como a la viuda. Que ya tire esos 2 leñitos, hermanos, ese poquito de harina, hermanos, y los prepare y los ponga, hermanos, manos a la obra y hacerlo como Dios nos ha dicho. Aquí está, mira, siervo de Dios, varón de Dios, aquí está, mira, tu pedacito de pan. Y salió para mí y para mi hijo. Y todavía hay más harina, todavía hay más aceite. Porque le convenció el Señor de lo que le dijo. De lo que le dijo. ¿Cómo convencer a la viuda? ¿Cómo convencer a un esposo, una esposa, un hijo? Porque Él lo ha dicho. Y como Él lo ha dicho, así se hará.